Educación Integral. Educando en Valores. Es un programa dirigido a toda la familia. Su productor, el licenciado Juan Pujols, quien se ha empeñado y demostrado que se puede hacer televisión con principios y valores, que desde los medios se puede fomentar la educación. Gracias al apoyo de amigos y relacionados y al equipo multidisciplinario, semana tras semana se esfuerzan en llevar a sus televidentes un contenido educativo de mucho crecimiento. Con la ayuda de Dios, seguiremos dando más de lo que sabemos, el fomento de los valores morales y buenas costumbres que en estos tiempos tanta falta hace. Y ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Juan Pujols. Hola, Juan. Vamos a ver, estamos con la doctora Elisa Sánchez Pujol, que ha estado ha compartido con nosotros este espacio aquí. Una persona con mucho conocimiento sobre nuestras tradiciones. Y queremos hoy enfocarnos en un aspecto esencial sobre costumbre, cultura, tradición. Elisa ahí se enmarca en lo siguiente. En los tiempos anteriores, se llama el trueque, el cambalache, el convite, el comunismo primitivo. Pero con la modernización de los tiempos, la demanda, el comercio, el mercado, realmente se ha sustituido esa parte solidaria de comunidad y se ha dejado todo el capital humano, o sea, el capital económico, dejando de lado el capital social, que es el capital humano. Eso realmente no podemos pensar que vamos a retornar igual como estábamos ayer, hacer lo que éramos ayer, pero sí por lo menos tomar esas cosas buenas de ayer, juntarlas con lo bueno de hoy, para que sean mejor lo que nos falta por llegar. Por eso entonces tenemos que, con ese espíritu de competencia desleal que tenemos en la sociedad de hoy moderna y posmoderna, no hay forma de asombro donde los crímenes, asesinatos, homicidios, feminicidios se dan constantemente y entonces, ¿por qué? Porque el ser humano ha pasado a ser un elemento secundario o terciario ante lo que es, o sea, los asuntos económicos, monetarios y lo que es el mercado, comercio, de ley de oferta y demanda. ¿Qué tiene que decir sobre eso, Elisa? Gracias, Juan. Bueno, Juan, gracias por volverme a invitar a tu programa. Tú lo has estado planteando. Estamos viviendo una sociedad que ha hecho un tránsito de una valoración del ser humano como ente social, como ente articulado a una sociedad cohesionada, a un ser humano que está más centrado en lo económico. Lo mismo que ocurre en las sociedades en términos humanos, también se manifiestan en su cultura y en sus tradiciones. Por ejemplo, tú puedes observar que el convite, que no es más que una celebración, una fiesta, ya hoy en día sigue siendo frecuente en las comunidades para darle entrada a la siembra de cualquier tipo de parcela. Sin embargo, en otro tiempo, el convite se hacía de manera permanente y de manera frecuente. Esta misma situación ocurre con cualquier otro tipo de actividad como el merengue, la música, el arte, etcétera. ¿Por qué se explica esto? Porque cada sociedad es un producto, como tú bien decías, es un producto de un desarrollo económico, de un proyecto social. En la actualidad hay mayor propensión de la persona hacia la competencia, hacia la búsqueda de bienes y servicios, que anteriormente no era que no se daba, pero estaba más bien centrada en lo que era la preservación de los valores que determinaban la relación social. Entonces, el cambio ha sido brusco, ha habido una brusquedad y, como bien tú señalas, estamos asombrados todos y todas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando una sociedad está en ese proceso, pienso yo que hay que dejarla que se desarrolle. Ahora, hay que tratar de valorar las desviaciones. Cuando una desviación, cuando un hecho choca con otro que es positivo para de generar consecuencias negativas,
entonces estamos en presencia de desviaciones. Y ahí es donde sí tenemos que pensar cuáles son los elementos que la sociedad debe mantener para mantenerse cohesionada. Por ejemplo, un elemento que apreciamos ha sufrido deterioro es el valor de la tolerancia. No nos estamos escuchando, no estamos conversando, no estamos respetándonos uno al otro, y eso es lo que da lugar que la solución al conflicto que pudiera generarse regularmente termina en violencia, termina en muerte, etcétera. Otro valor también que ha venido deteriorándose es el valor de la dignidad del ser humano. Es decir, cuando estamos respetando a la persona, ¿le estamos respetando como ser humano, como ser social, o solamente como una persona que produce, que tiene dinero? Entonces, ese valor tiene que ser redimensionado por la sociedad. Otro valor que tenemos que fortalecer y que recuperar es el valor de la solidaridad. La solidaridad tradicionalmente ha sido la fuerza de unidad de las personas, de los pueblos, que se han expresado a través de símbolos, a través de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus formas de ser, que evidentemente la sociedad moderna ha impactado de manera contundente y evidentemente que los ha degenerado. Pero hay que pensar dentro de ese proceso de evolución de la sociedad cuáles se quedarían. Por ejemplo, pensamos que estos valores, aunque sean afectados, aunque no sean apreciados en la magnitud que merecen, pues van a tener que sobrevivir, como es la necesaria solidaridad, la profundización de la valoración del otro, de la otra, la no discriminación, la igualdad entre los seres humanos, la dignidad del ser humano como su base fundamental para seguir desarrollándose en sociedad, y así sucesivamente, Juan. Pero, Elisa, hay una parte importante que hay que aclarar, y es lo referente al convite. El convite, no sé si, pero dice que en la región sur se da mucho a cabo, que es más bien cuando se juntaban lo que llaman los vecinos, y construían, por ejemplo, una casita de un vecino y no había pago monetario alguno. O se iba, por ejemplo, a hacer una tala para hacer un conuco, diríamos, y se juntaban los vecinos, no había pago alguno, solamente se les daba la comida. Igualmente, por ejemplo, en tiempos de Nochebuena, de Semana Santa, esa vihuela con dulce a cada vecino le llegaba un poco, y en Nochebuena, por ejemplo, el 24, a cada vecino se le hacía llegar un plato de comida aunque tuviese. O sea, lo que llama el nivel de solidaridad y de cómo la comunidad estaba mancomunada. Estaba más presente. Y ese convite, que como decíamos, ¿verdad?, que no era más bien que es como convidar, juntarse, vamos a hacer esto. Pero aquí no hay pago monetario, aquí lo que hay es un pago solidario, que es lo que se ha perdido, y hoy a cualquiera que tú dices, vamos a hacer la cosa, ¿qué tú me vas a dar? Es lo que me toca. Y realmente, ¿qué estamos diciendo? Que la economía de mercado, la competencia, ha desnaturalizado todo lo que es la acción social del ser humano para convertirse en todo en mercancía, de compra y venta. Todo un ente eminentemente económico. El compra y venta, entonces se compra y se vende. Entonces, eso es bueno tomarlo como observación y reflexión. Por demás, por ejemplo, Elisa, la cultura es toda manifestación del hombre, sea esta material y espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre comienza, y cuando hablamos de hombre, en términos general, de hombre-mujer, a manifestarse, por ejemplo, lo que era la mangulina, el merengue, el carabiné, en fin, los tambores, todas esas cosas que se vienen dando, son una expresión cultural de los pueblos, pero que hoy la hemos sustituido por otro tipo de música que se adapta supuestamente a los nuevos tiempos, pero en una gran parte muy distorsionada. Y descohesiona la sociedad. Y expresa realmente lo que es la sociedad, pero la expresa de una manera que, o sea, la retrata con la música de hoy. Pero la música siempre ha tenido una connotación de melancolía, de celo, o de una situación, por ejemplo. Recuerdo la canción de un merengue de Seña Juanica, a propósito de la huelga médica.
se me muere el niño, no tengo medicina. Tengo medicina. No, tengo tengo el gallo bolo y la puerca gualanchina. Sí. O sea, que se llama, o sea, cómo manifestar las necesidades que pasaba el campesino en esos momentos o la persona, que es una expresión cultural, porque es una manifestación de que el hombre siente. Lo que se está haciendo ahora también es una manifestación cultural expresando lo que pasa en los barrios, con la diferencia de que entonces hoy se dice como quiera. Sí. Antes se buscaba una forma de decirlo y ahora se tiene la vulgaridad, que es ahí donde se rompe el paradigma. Pero también tenemos que considerar también, Juan, que es un cambio que la sociedad ha producido. Naturalmente. Y ese cambio también tiene que ver con los valores generacionales. Es decir, lo que nosotros encontramos como malo hoy, en ese momento no era así. Entonces, en ese cambio tenemos que ver muchos elementos, muchos factores. Evidentemente que prácticas sociales, como esa que tú señalas, como el convite, el merengue, las fiestas patronales, han sido impactadas. Pero de lo que se trata es, hoy en día, es de recuperar valores que ya uno siente que no se mantienen, pero que sí se conservan. Por ejemplo, en el convite rural, todavía los hombres van a limpiar una tierra para sembrarla y es de manera solidaria. Lo mismo pasa con estas grandes fiestas cuando hay una persona que tiene mucho dinero, que quiere compartir, invita a sus amigos y amigas y hace una fiesta para una celebración. Es decir, todavía hay cosas que se mantienen. Lo que no podemos permitir es que este tipo de tradición se pierdan sin entender que están viviendo un proceso, que está siendo impactada por un proceso de valores y en los que esos valores, si no lo apreciamos adecuadamente, pueden desaparecer o evidentemente pueden contrastar con su propia existencia. Las sociedades, Juan, cuando están en su proceso de evolución, tenemos que observarla como si fuera el desarrollo de un ser humano. Y yo pienso que lo que estamos viendo en el país es precisamente eso, como por ejemplo la música que escuchamos de la nueva generación para nosotros es impactante, pero ellos nos están mostrando otros valores, el valor de la individualidad, el valor de la libertad, el valor de la igualdad, la denuncia frente a necesidades sociales, la denuncia frente a formas organizativas que ellos entienden que no lo protegen o no lo cubren. Entonces yo pienso que hay que ver también eso, que no todo es negativo, no todo es destrucción, sino que la sociedad cuando avanza hacia una perspectiva de fortalecerse mejor en términos de cohesión social. Por ejemplo, tú planteabas algo muy importante y que tiene que ver con la escuela. La escuela hoy en día tiene una modalidad educativa que en otros tiempos no existían. Por ejemplo, esa relación de estudiantes con maestros y escuelas de familia, por ejemplo, donde todos coparticipan. Entonces, en una lógica de análisis de si eso es bueno o eso es malo, no, eso es bueno. ¿Por qué? Porque las sociedades son las que en momentos determinados indican cuáles son las modalidades de adaptación que más le convienen. Yo pienso que la cultura, las tradiciones y la música en la actualidad, al igual que las formas de pensamiento, las doctrinas y las formas filosóficas que hoy en día se están practicando, tienen mucho que ver con esa adecuación, con ese pleito del hombre económico, ese pleito que a través de la competencia, a través de distintas formas, trata de proyectarse como el actor fundamental, pero no es más que toda esa proyección que esa sociedad de competencia, de mercado, ha estado proyectando. Esperamos que esa modalidad social no sucumbamos, sino que se genere una relación mucho más humana entre la generación, entre esa convivencia entre la generación que ya somos pasada con esa generación nueva, para que no se nos vaya el control. Pues fíjate, Lisa, y además es evidente, nosotros antes hablábamos de socialización, ahora hablamos de individualización. Sí. Antes hablábamos de lo que llama el capital social, ahora hablamos del valor monetario. Entonces, cuando hablamos de lo que es la manifestación cultural, lo que se daba ayer, lo que se da hoy,
cada momento responde conforme a sus autoridades. Así es. Y como su comportamiento de empresarios, políticos, religiosos, en función de eso entonces buscan un modo de cómo canalizar sus inquietudes, de cómo retratar la realidad de una comunidad o un municipio, pero que no está bien dirigido por cuanto para usted decir, por ejemplo, esta cámara es negra, no tiene que deformarla de un lenguaje descompuesto para realmente llegar a la población. Entonces ahí donde el asunto, donde el problema cultural, pues el asunto de la individualidad, se ha manifestado de manera tal que cada quien quiere ser un hacker en su área, atendiendo a lo que está a los actores gobernantes y de poder. Pero en ese sentido es bueno tomar en cuenta lo que se llama la socialización, la colectivización, eliminar la individualidad y entonces con ello trabajar con el sentido de la colectividad si queremos tener un mundo, un país mejor. Porque realmente cuando usted encuentra que a la gente le importa pues matar a su pareja, con los hijos, tener lo que llaman suicidio, homicidio y todas esas cosas, no es más que una falta ¿verdad? De conocimiento y de formación en cuanto a lo que es los valores humanos. Evidentemente, pero hay algo que quiero retomar, te decía ahorita, que las sociedades no son entidades que se manejan así solas, sino que somos un colectivo social y que para eso están las instituciones y sus mediaciones, que son los que sirven como soporte de vigilancia, de observación, de control. Entonces, cuando una sociedad está pasando por ese tránsito y no tiene mecanismos de control, evidentemente que se desvía. Por ejemplo, tú planteabas la relación empresarial, la relación institucional, la relación con lo colectivo, con lo social, y en este caso pienso que lo individual es parte de la naturaleza del ser humano y a lo que no podemos renunciar. De lo que se trata, de acuerdo a lo que tú estás planteando, es que en esa visión institucional del control de las colectividades, el derecho a la libertad tenga una valoración diferente, porque no sé si tú recuerdas, si tú sabes, nosotros no tenemos, aquí no se da ya la educación cívica, por ejemplo, pero tampoco tenemos un mecanismo institucional que controle la cultura, la comunicación social. Entonces, ¿qué ha significado eso? Al tú facilitar que la gente pueda hacer lo que quiera, evidentemente que tú sales fuera del control institucional. Entonces, yo particularmente pienso que esa lucha entre el valor viejo y el valor nuevo va a implicar nuevos controles, nuevos valores, pero tomando en cuenta la individualidad del ser humano, porque la persona es el centro fundamental del nuevo orden social. Los derechos son libertades del ser humano, entonces tampoco podemos caer en una línea de organizar la sociedad, de impedir el desarrollo de la libertad del ser humano. Pienso que las sociedades tienen que avanzar hacia la valoración de lo colectivo, de lo social, como punto de referencia de desarrollo, que parece ser que a nosotros como sociedad eso nos ha ido faltando, pero tiene al mismo tiempo que darse un proceso para que cada uno entendamos que como sujetos de derechos, todos y todas tenemos dignidad, que eso es lo que también estaría expresando unas libertades descontroladas. Por ejemplo, yo estuve observando el otro día un video con un muchacho que estaba haciendo actos no adecuados de respeto con un busto de Juan Pablo Duarte. Entonces, ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento requiere necesariamente la intervención de la sociedad y de las instituciones para controlar esas desviaciones, esos comportamientos que no se ajustan a la cohesión de una sociedad organizada y decente como la que nosotros hemos estado construyendo. Sí, ciertamente, cuando hablamos de lo que llama el espíritu de libertad e individualidad, es cierto. Ahora bien, la libertad
mal conducida, mal dirigida, termina siendo un caos, un fracaso. Claro, es un caos. Es como la democracia, si no está bien fundamentada, termina siendo también otro caos. Exacto. Y por tanto, entonces, hay que trabajarlo para que haya una sociedad formada conforme a ética, principios y valores. Y valores, exactamente. Porque la expresión del pensamiento es permitido, pero no tampoco, maltratando a los demás. Claro, y también algo, Juan, que quiero apuntar, sin caer en autoritarismo, sin caer en represiones. Claro. Es decir, las sociedades tienen que vigilar ese desarrollo social que nos hemos dado, pero sin caer en represiones, en autoritarismo, en controles que atenten los derechos humanos. Bien, pues Elisa y amables televidentes, pues, estamos, ¿verdad?, en el epílogo del programa. Como siempre, aquí tratamos de traer algo diferente. Hoy estamos refrescando un poco lo que es nuestro nivel cultural en los tiempos de ayer, los tiempos de hoy, qué debemos hacer para el mañana, para garantizar que tengamos realmente jóvenes bien formados, bien educados, y una sociedad donde el mercado no sea lo que determine el ser, sino el ser sea el ente esencial de una sociedad, el ser humano como tal, porque sin el ser humano como ente fundamental no es posible una sociedad. Y entonces, donde tenemos una sociedad donde todo se compra y se vende, entonces ahí tenemos que la deformación de las jóvenes en estado, ¿verdad?, que no han llegado a su formación adecuada o a su profesión adecuada para concebir hijos, tener hijos y hacer cosas por una libertad mal dirigida o mal fundamentada. De manera que la libertad y la democracia tiene que ser orientada y reorientada hacia propósitos positivos y no propósitos negativos. De manera que, gracias mil, Elisa, como siempre, ¿verdad? Y estamos en televidentes, gracias por recibirnos en sus hogares. Aquí los viernes en Educación Integral Socializando con Mirna. Así que pásela bien y nos vemos pues la próxima semana, si Dios lo permite.